Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Ahora vamos a contar por qué se vienen anuncios económicos, nuevas medidas económicas. En un ratito está previsto para este mediodía que el ministro de Economía, el secretario de Agricultura, los funcionarios del Ministerio de Economía anuncien medidas de emergencia para sumar dólares. Va a haber nuevos dólares, nuevo dólar para la soja, dólar agro para las economías regionales. Ahora vamos a contar todos los detalles de cómo va a funcionar esto y cuál es el objetivo primordial, que, se los resumo, es conseguir dólares de manera urgente, porque el Banco Central está en rojo total, y de esa manera tratar de evitar una devaluación los próximos meses que impulsaría todavía más la inflación. Pero ya vamos a contar cuáles son los detalles de los anuncios que se vienen en los próximos minutos y el impacto que pueden tener desde el punto de vista económico. Un día muy movido también porque ha vuelto el tema de los cortes de organizaciones sociales, movimientos piqueteros. Y me está llamando Diego Nicolás, ahora a contar Javier Calvo por qué volvió esta movida en la calle de movimientos piqueteros. Está Diego Nicolás en el Puente Pueyrredón. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, mira, este es uno de los tantos cortes que la unidad piquetera ha planteado para la jornada de hoy. Aquí el Puente Pueyrredón es quizás el epicentro donde están los principales dirigentes encabezando esta protesta. Protesta que tiene dos ejes principales. Uno directo, que está centrado en el reclamo de mayor asistencia para los comedores que estas organizaciones sociales gestionan. Y el otro, que es un poco más amplio y que tiene que ver con las críticas a las recientes decisiones o pedidos del Fondo Monetario Internacional. Sobre esos puntos se basa esta protesta. ¿Qué está pasando desde el punto de vista práctico? Bueno, aquí el Puente Pueyrredón con el tránsito absolutamente cortado. Fíjate cómo la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal han establecido estos cordones para evitar que los distintos movimientos piqueteros avancen rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Lo que nos están diciendo, Maxi, desde las organizaciones es que dentro de un rato, alrededor de las 14 horas, van a hacer una asamblea y ahí van a definir cómo continúa este plan de lucha. Lo más probable, y de acuerdo a la información que nosotros estamos manejando, es que luego de esa asamblea que se va a realizar a las 2 de la tarde, ya se levanten estos cortes y todo vuelva a la normalidad. Maxi. Diego, gracias. Javier, ¿algo para agregar de estos cortes? Lo que estaba previsto es que después, efectivamente, como decía Diego, después de la asamblea de las 14, levanten el corte. Bueno, esto pasaría en el Puente Pueyrredón, tal vez. Está previsto que eso suceda a partir de las 18 horas, no en otros puntos de la ciudad que también están cortados. En realidad hay cortes en todo el país, pero el epicentro, como siempre, son los puentes de comunicación, las rutas de comunicación entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Hay cortes en Puente La Noria, hay cortes en Puente Saavedra, hay cortes en Avenida Libertador y General Paz, hay cortes en el acceso oeste. Digamos, está de alguna manera bloqueada la ciudad de Buenos Aires. A partir de esto fue a las 10, 11 de la mañana. El tema es la hora del regreso y la hora en donde, en el inicio del fin de semana súper largo de Semana Santa, los automovilistas, la gente que se traslada o que quiere volver a sus hogares, ni siquiera solo los que se van de paseo a descansar el fin de semana, quiero ver cómo vuelven a sus casas porque la idea es permanecer con los cortes hasta las 6 de la tarde. Atención, ahí vamos a estar con los móviles de A24, pero vamos a arrancar con las medidas que se van a anunciar en el día de hoy, que, como les decía, tienen como origen el Banco Central en rojo total, con los dólares, tiene un mínimo de dólares en el último año y por eso la restricción es muy fuerte para el pago de importaciones, y una situación en la cual el Fondo Monetario no aporta dólares frescos, cuando la Argentina está sufriendo la mayor sequía en los últimos 20, 30 años, que es un golpazo enorme a una economía que ya venía con todo tipo de desequilibrio, 100% de inflación y cepos por todos lados para tratar de administrar la desconfianza y la escasez de dólares. En ese contexto, hoy el Ministerio de Economía va a anunciar una serie de medidas para tratar de sumar rápido dólares a las reservas del Banco Central. Medidas de emergencia para sumar dólares a la reserva del Banco Central y tratar de evitar una devaluación del tipo de cambio oficial, que hoy en el mayorista está en 210 pesos, que es el dólar de exportación y de importación,
Y es un dólar que ha quedado atrasado frente a la inflación, sobre todo a partir de 2021. Y pese a que ha quedado atrasado, no ha servido como ancla para una inflación que corre al 100% anual. Pero todos coinciden que si en este contexto, sin credibilidad en la política económica, en medio de una campaña electoral y en una situación de muchísima incertidumbre hacia adelante, se devaluara el tipo de cambio oficial, es decir, por ejemplo, hubiera un dólar que en vez de ser de 210 pesos fuera directamente de 300 pesos para toda la economía, eso podría generar una inflación que se fuera espiralizando, fuera muy por arriba del 100% anual que tenemos actualmente. De hecho, en alimentos la inflación está corriendo al 115% anual y en este contexto, obviamente, lo último que quiere hacer el gobierno es devaluar el tipo de cambio oficial. La situación es muy difícil porque eso es lo que recomienda el FMI. Es decir, el FMI, no hay duda, uno ve los documentos del Fondo Monetario, más allá del apoyo político que le da el gobierno, dice, yo no voy a aportar más dólares, pese a que ustedes tienen la mayor sequía en los últimos 20 años, el FMI no va a soltar dólares. Y entonces la fórmula acá es, hagan más ajuste fiscal, suban la tasa de interés, todo lo que tengan que subir para que la gente se quede en pesos y no corra el dólar, y si no les alcanza, devalúen más rápido. Es decir, que ese dólar de 210, 200 pesos vaya más rápido, incluso por delante de la inflación, para tratar de acomodarlo y que con un dólar más alto los exportadores estén más tentados a vender los dólares que consiguen en el exterior por vender afuera, y los importadores tengan con un dólar más alto menos incentivo a llevarse todos los dólares del Banco Central porque consideran que el dólar de 200 pesos está regalado. En ese contexto, el Ministerio de Economía, como no quiere provocar una devaluación que puede espiralizar la inflación o llevar la inflación del 6-7% mensual fácilmente al 10-15% en los próximos meses, lo que va a anunciar hoy es un dólar soja 3. Es decir, un dólar para tratar de que se acumulen la mayor cantidad de reservas en los próximos 45 días en el Banco Central, y ese dólar estaría alrededor de 300 pesos. Va a haber un nuevo dólar soja, sería la tercera versión, hubo en septiembre, hubo en diciembre y ahora es esta versión que va a tener un plazo, es decir, se le dice a los productores, se les envía la señal que si venden la soja entre el 8 de abril y el 7 de julio, bueno, van a tener, perdón, entre el 8 de abril y el 7 de julio, chequeme este dato, me parece que, a ver, fijemos, no sé, bien, ahí te mandé las medidas, porque... Sí, en realidad hay una ventana de... Estamos mezclando... Sí, es que hay una... No, perdón, a ver... Maxi, ¿Está el plazo? ¿Lo tenés ahí? como concepto, hay una ventana de 30 días... Sí, por eso pusimos mal el plazo. Para poder liquidar la soja y una ventana de 90 días para el resto de los productos fundamentalmente de las economías regionales. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Que, bueno, liquiden los productores en ese lapso de 30 días, que es como se había implementado en el dólar soja 1 y en el dólar soja 2. Esto correría a partir del... Claro, perdón, está mal, por eso, repito, la información está... A ver, no pongamos las placas porque efectivamente están mal. Bueno, dólar de 300 pesos entre el 8 de abril y el 24 de mayo, por eso me hizo ruido, veía la placa y no me daba en la información que tenía. Como dice Carlos, 45 días... Es decir, 45 días entre el 8 de abril y el 24 de mayo. Está pegado textual de lo que hizo circular esta mañana el Ministerio de Economía. 45 días para la liquidación de la soja a 300 pesos. No le ponen el valor. Vamos a ver el valor que anuncian finalmente en el Ministerio de Economía, pero va a ser seguramente 300 pesos el número. Más o menos ese va a ser el número. Un dólar especial para la soja por 45 días y esa ventana dándole la señal a los productores para que vendan la cosecha, que vamos a ver cuánto queda de la cosecha con la sequía, y de esa manera las cerealeras vendan la exportación de soja y a los 15 días liquiden, con lo cual están buscando acá alrededor de 6.000 millones de dólares que puedan ingresar, en el caso, ahora va a decir Carlos
los números, pero en el caso de la soja en particular, o 5.000 o 4.000 millones de dólares, no hay un número específico, pero que pueda ingresar todo eso en los próximos 45 días, entre entonces el 8 de abril y el 7 y el 24 de mayo. Después hay, en segundo término, un dólar agro para economías regionales, y esa es esa placa que estamos viendo, donde la ventana va a estar abierta para las economías regionales entre el 8 de abril y el 7 de julio, es decir, ahí hay 90 días de plazo donde distintas producciones regionales van a poder acceder también a un tipo de cambio preferencial, que vamos a ver si es el de 300 pesos, y ahí va a haber dos criterios de elegibilidad, es decir, de selección de quién entra y quién no entra en el dólar de 300 pesos. Y claro, ahí tienen que tener mucho cuidado porque si vos le pones rápidamente a muchos insumos que después están en la mesa de los argentinos o en la góndola del supermercado un dólar a 300 pesos, como si estuvieras devaluando inmediatamente de 200 a 300, y eso puede tener un impacto en precios importante. Entonces el primer criterio de elegibilidad, bueno, de selección, es que participen en precios justos, garantizando abastecimiento y precios. Y la segunda variable de selección es que mantengan el empleo del sector. Es decir, que imagino que aquellos que entran en la posibilidad de vender al dólar de 300 puedan mantener los planteles de personal sin que haya ajustes por ese lado. Esas son las dos medidas fundamentales. Después hay una tercera medida que es bueno, intimar y sancionar a empresas con plazos vencidos de liquidación de exportaciones por 3.000 millones de dólares. Ahí se calcula que hay 100 empresas que tienen los plazos vencidos de ingreso de dólares al país. Los exportadores, cuando venden al exterior, según el sector de que se trate, tienen un plazo en el cual obligatoriamente deben ingresar los dólares al tipo de cambio oficial mayorista. Los que tienen el menor plazo es el sector agroindustrial, que creo que tiene en algunos casos 15 días, en otros casos hay 30 días, en otros casos hay 90 días, pero la aduana dice que tiene 100 empresas identificadas que están violando el régimen penal cambiario, que superaron los plazos de liquidación de ingreso de divisa al país y no los ingresaron, Carlos. Sí, bueno, de hecho publicó a través de un comunicado, lo hizo circular el propio gobierno, un listado de empresas que tienen pendientes de ingresar esos dólares. Son fundamentalmente, Maxi, empresas del sector agropecuario y del sector pesquero que no tienen escapatoria porque como liquidan mercadería que sale físicamente, tienen que ingresarla. ¿Qué pasa? En un contexto así, donde hay una expectativa de devaluación muy grande, llevan al límite las empresas por un tema de supervivencia económica el plazo al que ingresan los dólares para liquidarlos al tipo de cambio del día que se ingresan. Todo esto se produce en un contexto, como vos decías, de falta de dólares. Recordemos que venimos de una sequía muy grande, recordemos que hace muy poquitos años llegamos a tener 60 millones de producción de toneladas de soja, hoy no llegamos a 26 millones, es decir, es menos de la mitad. A eso sumale que con el dólar soja 1 y el dólar soja 2, cuando necesitaban los dólares a fines del año pasado y a principios de este mismo año, se adelantaron también muchas ventas, con lo cual muy poco stock, una cosecha magra y una necesidad del gobierno de dólares. Por eso se junta con los exportadores y hacen este acuerdo, por llamarlo de alguna manera, no es que haya algo firmado, este acuerdo donde ponen esta ventana. ¿En qué contexto? En un contexto donde, si bien estamos en la puerta de la cosecha, porque este es el momento histórico, si vos analizás desde que la soja empezó a mover la aguja, ingresa la mayor cantidad de dólares claro, al país. Las máquinas entran a los campos en abril-mayo. Este es el momento, el tope de ingreso de dólares. Con una cosecha muy flaca. Un dólar especial porque tienen temor que entre el combo de la sequía, que tiene un golpe muy fuerte, sí, y la expectativa que hay de devaluación, de que en algún momento el dólar oficial va a ser más alto porque hay una brecha del 100%, y o en este gobierno o en el próximo van a tener que pegarle un salto al tipo de cambio oficial, esa expectativa también puede llevar a que aquel que no está ajustado financieramente, bueno, diga, bueno, me guardo
lo que estoy cosechando, pues, y lo voy vendiendo más lentamente en los próximos meses. No lo vendo todo ahora, lo vendo en los próximos meses y voy regulando, porque obviamente tener maíz o soja o cualquier producto exportable que uno pueda almacenar es lo mismo que tener dólares. Claro. Si bien es cierto que hay una escasez tremenda de dólares, bueno, ya lo sabemos, pero también de soja, lo cierto es que estas medidas motivan a que el productor venda. Pues no es lo mismo vender a 200 y pico que vender a 300. Que vendan antes, que vendan en esta ventana. Que vendan en esta ventana, que además tienen que cubrir los cheques, porque vos en general diste cheques a fecha para abril, mayo, te van a entrar los cheques y van a tener que vender. Por eso, desde Seara, ellos calculan que van a ingresar en este lapso de 45 días unos 6.500 millones de dólares, que son 5.000 millones producto de la venta de soja y sus derivados y 1.500 de economías regionales. En el gobierno, no sé si es una expresión de deseo o qué, pero son un poquito más entusiastas, creen que pueden llegar a los 8 o 9.000 millones de dólares. ¿Alcanza eso? Y sigue siendo un número muy justo, porque cuando vos ves las proyecciones que tenía el gobierno de lo que puede cobrar en un año normal, en abril-mayo, bueno, luego seguramente hablaremos con un especialista, pero porque el gobierno también con creces. Necesita urgente acumular los dólares en el Banco Central, también está muy presionado por la meta de reservas del Fondo Monetario, que no aporta dólares frescos, y necesita mostrar que recompone reserva en el Banco Central, porque si no se disparan las expectativas de devaluación, la dolarización electoral, es decir, los que van a comprar dólares al dólar libre, y las presiones para que termine devaluando más bruscamente el tipo de cambio oficial. Está Elvio Lausirica, que es el presidente de Coninagro, que tiene que ver esto también con las economías regionales, porque no todo es la soja, sino también ¿Está Elvio, el presidente de Coninagro? Está Elvio Lausirica, quiero empezar con él entonces. Sí, sí. Elvio, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿qué evaluación hacen ustedes? Porque una cosa es la soja, otra cosa son las economías regionales. Obviamente, en el tema de economías regionales, ahí el Ministerio de Economía, bueno, por primera vez pone un dólar agro, lo llama, o un dólar economías regionales, pero ha puesto criterios de elegibilidad, es decir, criterios en los cuales va a ver quién entra y quién no entra, porque teme ahí que pueda haber un problema de precios, digamos. No sé, algunos ponían el ejemplo, si entran lovinos y de golpe están exportando a 300 pesos, bueno, lo que haya en el mercado local puede sufrir una corrección de precios importante, o si entra, no sé, la cebada se va de 200 a 300 pesos el tipo de cambio, puede haber un aumento fuerte del precio de la cerveza. Y por eso ponen como criterio para poder entrar en el dólar preferencial de 300 pesos que las empresas del sector agroindustrial que usan estos insumos entren en el acuerdo de precios justos. Bueno, ¿cómo están evaluando ustedes estas medidas, estos anuncios que se harían en las próximas horas? Mira, en estos aspectos hay que ver un poco cómo se van a ir implementando estas medidas y la verdad que nosotros seguimos insistiendo que medidas parciales pueden beneficiar a algunos, pero muchas veces tienen repercusiones y perjudican a otros sectores. En el caso, por ejemplo, de las economías regionales, ¿por qué ponen 90 días? Porque las economías regionales normalmente se está vendiendo el producto todos los meses. Y esto hace entonces que un solo mes con una medida diferencial no sirve. Pero una de las primeras cosas que se nos ocurre, las economías regionales tienen derechos de exportación del 4 al 5%. Realmente como ingresos fiscales son muy bajos y como efectos que podrían tener en el precio son muy bajos, pero sí pueden ser muy significativos para el productor. Yo creo que una medida mucho más lógica sería directamente poner retenciones ceros a las economías regionales, como es algo que venimos solicitando oportunamente. Y con el dólar soja, suponemos que va a pasar lo mismo que pasó con el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Claro, pero perdón, para una economía regional, si logra acceder a un dólar de 300,
tal vez en el corto plazo, no para programar hacia adelante, pero por los próximos 90 días, es más rentable que le bajen 5 puntos o 10 puntos la retención? En algunos casos puede ser que tengas razón, Maxi, pero por ejemplo, en el caso del vino, cuando vos pagás el 4,5%, lo pagás sobre la caja de vino que exportás, lo pagás sobre la botella, sobre el cartón y sobre la etiqueta. Y cuando te llegás al líquido que tiene adentro, puede representar ese 4,5% prácticamente un 30% aproximadamente. Entonces, hay casos puntuales que habría que analizarlos individualmente, pero a ver, puede ser que haya algún efecto, como vos decís, y habrá que estudiarlo con respecto a la cebada. Lo que yo planteo es que, en términos generales, las medidas parciales y con tanta burocracia y tanto dedo, que legibilidad y todo lo demás, a mí son cosas muy complicadas que terminan muchas veces no dando los resultados que se están esperando. Claro, en el caso de... Es como una devaluación sectorial del 40%, ¿no? Es subir el dólar mayorista un poquito más de 2.10 a 300. Lo mismo que se hizo con el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Le dio una ventana de un dólar 40% más alto, que al mismo tiempo es reconocer que ha quedado muy atrasado el dólar oficial, ¿no? Pero no quieren devaluar el dólar oficial porque, como decía, eso puede significar un impulso inflacionario generalizado mucho mayor. Sí, es justo decir que en el dólar soja 1 y el dólar soja 2, los resultados que buscó el gobierno se cumplieron con creces. Es decir, los productores salieron a vender ante ese incentivo concreto durante esa ventana. Ahora la pregunta para Elvio es, para esta medida puntual, Elvio, ¿han estado ustedes desde las entidades del campo, bueno, usted es presidente, vos de tuteo, de Coninagro, pero sus colegas de Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederación Rurales Argentinas han estado trabajando mancomunadamente con el gobierno en esta cuestión? Y si fueron invitados para hora 1:30 cuando se hagan los anuncios por parte del gobierno, considerando que son los principales actores, ¿no?, del eslabón productivo. Mira, con respecto a los anuncios del gobierno, nosotros veníamos en alguna medida barajando estas posibilidades por los rumores que ya estaban en la calle, y seguimos insistiendo. En el caso del dólar soja, por ejemplo, trae sumos perjuicios en otros sectores. Es muy cierto lo que vos decís. Hay mucha gente hay muchos productores de soja que se ven beneficiados con esto, y el principal beneficiado es el gobierno, que recibe las divisas que tanto ansía, y que por el otro lado también nosotros las necesitamos para importar fertilizantes que próximos a la campaña vamos a necesitar. Pero trae perjuicios en otros sectores, trae perjuicios en los costos del balanceado, trae perjuicios en los costos de los alquileres, y ahí vamos cuando pedimos que las medidas sean en forma integrales y no estos parches. Sí, ya hemos contado acá, digamos, no sé, productores porcinos, incluso productores avícolas, el impacto en pollo y huevo, tamberos, digamos, que usan como insumo para el balanceado, para el alimento de los animales, un insumo que aumenta de golpe 40% el precio, ¿no? Entonces, eso tiene una repercusión también en la cadena y en otros sectores que no son directamente beneficiados, sino que incluso sufren una presión de costos adicional. Lo voy a sumar a Javier Buján, que es expresidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, pues me interesa mucho. Javier suele hacer, digamos, proyecciones sobre cuántos dólares podrían ingresar con esta medida. Y bueno, esa es la clave en este momento, porque ahora les voy a mostrar, está en rojo total el Banco Central. Y lo increíble es que el FMI lo expone eso, digamos, el FMI, que está en medio de un acuerdo, lo dice, ahora van a ver los números, que el Banco Central está en rojo total, que no tiene dólares. Y creo yo que en el fondo lo que el FMI ve como única solución en el corto plazo acá es que se termine una devaluación, pero el gobierno ha planteado que esta no es una solución en esta coyuntura porque puede tener un riesgo muchísimo mayor
desespiralizar la inflación, por eso se están tratando de buscar medidas alternativas. Javier, ¿cómo estás evaluando la medida que se va a anunciar hoy y qué impacto podría tener en términos de ingreso de dólares en los próximos 45 o 90 días? Hola Maxi, gracias por comunicarse. Mirá, el impacto sigue siendo nefasto, como fue dólar soja 1 y dólar soja 2, donde nos distorsionaron, yo te podría decir, el mercado más transparente en lo que es la comercialización agrícola que teníamos. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, si tenés la mercadería entregada a fijar precio, vale 78.000 pesos, 75.000 pesos. Si la vendés puesto con algún exportador ahora, 85.000, la pizarra te muestra 90.000 y el MAT Barrofex operó a 105.000 pesos antes de ayer. Así que para cualquier productor que vos le diga cuánto vale la soja, entre 78.000 y 105.000 pesos, te demuestra el desastre que se ha hecho y la ruptura que se ha hecho de la cadena del mercado. En lo personal yo no soy tan optimista, primero un poco por lo que recién comentaba Carlos, diciendo el anticipo que hubo de liquidación con el dólar soja 1 y 2 como factor principal. Como factor secundario, si bien hay soja de la campaña todavía... Perdón Javier, en el soja 1 y 2 hay que decirlo, se superaron todas las estimaciones que hacían los especialistas sectoriales, ¿no? Correcto. Es decir, había más dólares de lo que los expertos creían o que creían que iban a ingresar. Y eso permitió tirar hasta acá, digamos, ¿no? Es decir, que el Banco Central recompusiera en septiembre, después se quedó en diciembre nuevamente sin dólares, recompuso en diciembre y bueno, y ahora perdió en el verano vendiendo más de 3.000 millones de dólares, pagándole al FMI 3.300 millones de dólares netos y pagando 1.000 millones de dólares a bonistas privados, a acreedores privados que había que pagar para no caer nuevamente en default en la deuda reestructurada por Guzmán. Y ahora está de nuevo sin dólares en la reserva y necesita recomponer. La pregunta es, más allá de si la medida es distorsiva o si genera, obviamente, los problemas que estamos contando, si hay dólares para que ingresen en los próximos 45 días en estas estimaciones que están haciendo de 5.000, 6.000 millones de dólares. Bueno, ahí iba. Un poco era el relato de lo que había pasado. Ahora, la situación de septiembre y de diciembre es totalmente distinta a la que tenemos hoy. Ni siquiera el cálculo de la producción estaba en el orden de las 22, 23, 25, depende de qué fuente quieras tomar. Con lo cual, hoy la posición del productor agropecuario es mucho más complicada de lo que era en esos meses de anticipo del dólar soja 1 y 2. Podemos decir también que al ser mucho más complicada puede haber mayores ventas por un mejor precio para saldar algunos compromisos. Sí, eso es verdad. Pero también hay que tener presente que mucha de la soja vieja que queda es necesaria para levantarle la calidad a la magra que está. No solo estamos cosechando muy poca calidad, sino que estamos cosechando la mercadería fuera de la condición de recibo. Y va a haber un caudal de soja vieja muy importante que es necesaria utilizar para mezclarla con la que está entrando nueva, porque de lo contrario, si vas directo, si bien hay una posición por parte de los exportadores de recibir grano verde, que es el principal problema que estamos teniendo, con una tolerancia mayor a la que estiman los estándares, ese recibo tiene un castigo muy grande. Y ese castigo muy grande termina perjudicando, más allá de que hoy coseches el 20, el 30, el 50 y algún productor, gracias a Dios, cosechará el 100 de lo que tenía predicto, pero la producción ya sabemos lo que es, te va a achicar también en forma inmediata la oferta. Si vos me decís a mí, yo creo que si aspiran a más de 3.000, 4.000 millones, yo sacaría, lo aplaudo, lo firmo ya. Ojalá me equivoque por el bien de todos, si queremos llamarlo de alguna manera, independientemente de todo el daño que se está haciendo. Pero no soy muy optimista. Y decir que ahora lo corrieron, porque recuerden que hasta hace una semana el dólar soja iba a ser abril. O sea que vos en el fondo, el fuerte de la campaña, que lo vas a tener del 20 de abril al 31 de mayo, ibas a dejar afuera de la posibilidad del precio a un productor que recibe el 50%, el 40%, el 30%, el 20% de su producción. Bien. Pero yo soy pesimista en cuanto a los números que se están barajando. Javier Buján, gracias. Elvio Lausirica, gracias. Gracias a los dos, muy gracias, amables. Marci. Bueno, ahí está un poco la clave. ¿Cuántos dólares ingresan
en los próximos 45 días en la Argentina y después, bueno, hasta julio, ya sea de economías regionales o el resto de las producciones. La Argentina está en un mínimo de reservas del Banco Central, están las reservas netas por debajo de los 2.000 millones de dólares. A ver si se puede mostrar rápidamente. Si no, vamos a otro tema, vamos con Javier y vamos, que tenemos mucha información con Carlos. Pero el Banco Central y el Ministerio de Economía renegociaron las metas de acumulación con el FMI. Aún las metas renegociadas son muy difíciles de alcanzar, las metas de acumulación de reservas. Para fines de octubre, para fines de marzo, el Banco Central tenía que acumular 8.000 millones de dólares, tuvo menos de 2.000 millones de dólares y ahora tiene menos de lo que tenía en marzo. Y eso lo expone el FMI de manera muy fuerte en el último informe, en el último documento. Pero bueno, no importa, después lo mostramos porque si no, no llegamos. Vamos, Javier, con el tema político. ¿Qué es lo que tenés en este momento como agenda principal? Sí, como agenda principal está todavía los efectos del caso Bernie, de lo que sucedió, lo vimos acá también, con la agresión a Sergio Berni, y lo que se empezó a tejer a partir de ese momento, en donde, curiosamente, uno de los que salió a defenderlo públicamente a Sergio Berni fue alguien con quien habitualmente Berni se habla poco y mal, que es Aníbal Fernández, su par de Nación, que dijo que él entendía que lo que había hecho Berni, porque él siempre le pone el cuerpo y las cosas se hacen así, es lo que se debe hacer, y condenó la agresión, obviamente, y también dio a entender una hipótesis que está circulando bastante, sobre todo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, respecto a que hay algo raro en el robo donde perdió la vida el chofer de la línea 620. Y entonces, desde ese punto de vista, se sumó también Aníbal Fernández a la idea de que hubo algo extraño, como que el asesinato no fue por parte en el marco de un robo común y corriente, una teoría a la que también adhirió en la noche de ayer el propio gobernador Axel Kicillof, que por primera vez salió a hablar del tema, y creo que tenemos el tape con lo que dijo Axel Kicillof sobre esta cuestión del robo en La Matanza y la agresión a Sergio Berni. Ya salimos con ese tape, decimos que Aníbal Fernández, entre lo que dijo, es intolerable una agresión así. Sergio, por Berni, pone el cuerpo como se debe. Hasta anoche, el gobernador Kicillof no había dicho nada en público sobre lo que había pasado, hasta que llegó este momento. Después sí, las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso, es prácticamente inédito. Casi te diría, mira, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben dos personas con armas de un calibre mucho más alto, digamos, armas realmente muy, muy importantes para lo que habitualmente, porque hay robos en colectivo, incluso cosas así. Parecía el robo de un blindado. ¿Y qué se llevaron? Un bolso o una mochila, y después a quemarropa asesinaron al chofer. De alguna manera Kicillof ratifica algo que veníamos contando desde que sucedió el lunes mismo en General Paz, lo que pasó con Berni, el ataque a Berni. La teoría de la conspiración política. Lo contábamos, y un poco anonadados desde acá, que no se tenía en cuenta en esta explicación el dolor de los familiares y de los compañeros del colectivero asesinado, ni tampoco la inseguridad permanente a la que el conurbano tiene que sobrevivir como puede diariamente. Siempre se empieza por una explicación política. El gobernador la hizo expresa. Están convencidos de que hay una operación para ir sobre la figura del gobernador justo cuando estamos entrando en campaña electoral. Hubo acusaciones, se mostraron fotos en las redes sociales de parte de algunos periodistas, colegas, por llamarlos así, del oficialismo,
ultra kirchneristas, en donde supuestamente se ven a colectiveros que estuvieron en el velatorio y que intentaron atacar a Bernie con Patricia Bullrich en algún otro momento de las campañas o de las recorridas que hace la precandidata presidencial del PRO. Me parece que estas cosas, como decíamos el otro día, Maxi, tienen que andar con cuidado porque el horno no está para bollos. El caldo de cultivo de estas cosas es riesgoso y si no, fíjate de alguna manera lo que respondió Patricia Bullrich ayer cuando se extendió mucho el planteo de que ella de alguna manera estaba detrás de lo que planteaba Kicillof, también Bernie y también, insisto, desde algunas usinas oficialistas, el complot contra Kicillof. Ella comenta en un tuit, también en alguna entrevista televisiva, la mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabras del gobernador, las que acabamos de ver, nos muestran que nunca la verdad será parte del relato kirchnerista. Ministro Bernie, tenga la hombría de bien de ser de un soldado de renunciar y usted, gobernador, asuma su responsabilidad. A mí no me corren. No lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora y menos aún en el futuro. A su cobardía la enfrentaré con mi coraje y pone el hashtag renuncie Bernie. Bueno, este es el tono que va a tener lamentablemente la campaña electoral, aún montándose en un hecho no solamente desgraciado, sino también lamentablemente cotidiano en el conurbano bonaerense, en donde la gente cae como moscas. Sí, es muy grave esto, Maxi, porque acá hay dos hechos. Uno es el episodio donde lo agreden a Bernie, donde ahí enseguida salieron a hablar de infiltrados, de una operación en la agresión a Bernie. Pero lo que está diciendo Kicillof en la nota es que al colectivero lo mataron como parte de una operación. Es muy grave, está diciendo un asalto atípico, cruzan un colectivo, matan a un colectivero para perjudicar a Bernie y para perjudicar a Kicillof. Es muy grave, ¿no? Es muy polémico. ¿Quién vincula entonces directamente a Bullrich? ¿Quién comete eso para vincular a Bullrich? Bueno, ayer se difundió en redes fotos. ¿Pero hay algún dirigente político del Frente de Todos que lo ha hecho también? Luis Delía, Bernie incluso dio a entender la vinculación de Patricia Bullrich por esto que contamos, de fotos donde supuestamente está rodeada de colectiveros ella en alguna recorrida electoral que hizo y de alguna manera se trata de conectar ese hecho con la agresión que sufrió Bernie el otro día en el Loma del Pero es Mirador. importante, Javier, y corregime, que son dos hechos que están conectados, obviamente, pero que son diferentes, ¿no es cierto? Y todo es gravísimo. La culpabilidad de Todo es Bullrich tiene que ver con las trompadas que recibe Bernie. Ahora, vos tenés a Kicillof acusando que hubo una operación para matar al colectivero para perjudicarlo a él. Claro. Ahí no la asocian a Bullrich. Ahí dejan a entender que está la policía de la provincia de Buenos Aires haciéndole una cama. Es lo que dejan. Está bien. Pero no son muy claros. Pero vos fijate que es muy explícito lo que dice Kicillof. Claro. Kicillof dice que al colectivero lo mataron para perjudicarlo a él. Sí, no que fue un hecho de inseguridad. Está bien, pero por eso, sobre todo porque tienen la información o deberían exponer la información, ya sea de los organismos de seguridad provincial, nacional, para, si esa es la hipótesis, mostrar las pruebas, pues si no se genera un clima, como decías vos, Javier, muy complicado. No, pensé que también la vinculaban a Bullrich con el asesinato del colectivero. Claro, no. La vinculaban claro, con el ataque a Bernie. El ataque a Bernie. Con el ataque a Bernie. Claro. De la misma manera que de alguna manera tomaron el archivo para decir, bueno, Milman, que era la mano derecha de Bullrich, ya no es más, estuvo de alguna manera vinculado con el intento de asesinato de Cristina. Y ahora Bullrich está vinculada con el intento de agresión o con la agresión a Bernie. Cuidado, insisto, con andar por esos desfiladeros, son muy finos y como mostró la agresión y lo que pasó el lunes con Bernie, no está el horno para bollos. Y además muestra... el clima social está y además, muy caliente. salvo que tengas pruebas contundentes, que obviamente no se dicen en un estudio de televisión, sino que se ponen ante la justicia, sobre todo sos funcionario y tenés el deber de
denunciarlo. Ojo con que la sociedad está mirando, digamos que si los políticos se tiran con cualquier cosa... con cadáveres, por ejemplo. Después, se tiran con cadáveres, después, lo que va contra todos, ¿no? Va contra todos. Y de nuevo, ahí el que me parece que más cosecha es el que dice, miren, son todo lo mismo estos políticos. Que se tiran con cualquier cosa, son la casta, lo único que les interesa es conservar el poder. Y yo lo puedo decir porque estoy afuera, que es Javier Milei. Entonces, ojo con este tema de la grieta tradicional y poner cualquier cosa en esa grieta entre el kirchnerismo o el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, porque acá me parece que está ocurriendo un emergente distinto. Hablamos del tema de las medidas económicas y hablamos del dólar soja y el dólar agro que se va a anunciar en los próximos minutos desde el Ministerio de Economía. Y tenemos conectado un tambero. Está Fabio Schneider. ¿Qué tal, Fabio? Mucho gusto. Gracias por atendernos. Vos sos tambero en Entre Ríos. ¿Qué tenés? ¿Un tambo? Contanos un poquito, digamos, de cuántas personas trabajan ahí en el tambo, a quién le vendés la leche, un poquito para que la gente se ubique acá desde la ciudad, digamos, qué hace un tambero y cuál es su rol de producción. Gracias, Maxi, por darnos esta oportunidad, porque sabés que el tambo familiar, como es el caso nuestro, compuesto por mi esposa, mis 2 hijos, 50 vacas en producción, tambo chico, realmente agricultura familiar, como tanto se habla hoy en día. Vivimos cerca de la ciudad de Crespo, entregamos una industria importante acá a la zona del departamento Paraná, Diamante, y realmente es muy desesperante lo que ha pasado con la sequía extrema, que es algo que no se pudo evitar, pero lo más lamentable es que no logramos el diálogo de una buena vez sincero y sin hipocresías entre toda la cadena y el Estado provincial y nacional para poder resolver los problemas, porque los problemas son muy fáciles de resolver. Yo los invito a cualquier político que hoy, de cualquiera de las bandas que nos gobiernan, porque lamentablemente así los tenemos que llamar, que les podemos dar clase cómo hacer para sacar el país adelante y no generar más pobres, pero no nos escuchan, no nos ayudan y cada vez estamos peor. Con el dólar soja ahora nuevamente nos van a pegar muy fuerte y dicen economías regionales. Yo pregunto... Pero, perdona, Fabio, contá un poco por qué decís el dólar soja nos va a pegar muy fuerte, porque a vos te encarece qué insumo. Pero porque ya tenemos la experiencia, el dólar soja 1 y dólar soja 2. Y ahora con las versiones que ustedes están dando de los nuevos anuncios, porque todavía no los tenemos confirmados por el ministro, sabemos que van por el mismo camino, porque todo lo que dijeron los anteriores señores que estaban ahí de Coninagro y todo, es así, o sea, se aumenta el costo al productor, la materia prima, los insumos, todo se dolariza y va con el dólar soja. Entonces a nosotros que vendemos en peso nos sale más caro comprar los insumos y seguimos vendiendo en peso. Y a su vez el gobierno anuncia que va a tener con precios cuidados. O sea, hacen precios cuidados con la billetera del productor, no con la billetera de ellos. Entonces hoy esto es un desastre, porque no solo de soja vive el campo argentino, hay mucha otra economía. Y le voy específicamente a los lecheros. La producción cayó prácticamente en un 50%. No se va a recuperar, no hay saldos exportables. Entonces, ¿de qué me vale que pongan un dólar soja o dólar tambo, vamos a decir, para las economías regionales si no tenemos mercadería para exportar? ¿Me entiende? O sea, es tomarnos el pelo y tener de tonto a la sociedad. Solo una pregunta, Fabio, porque siempre se habla, digamos, del tema de los precios, de la góndola, y claro, en el otro extremo está el productor, y el productor también dice, miren, yo no vengo con estos incrementos de precios que ustedes están viendo en la góndola. En el caso de los lácteos, también los lácteos en general venían con aumentos, obviamente como viene la inflación en general, 100%, pero venía una alerta muy grande las últimas 2 semanas por cómo había pegado la sequía en los tambos y había alertas de acá de los mayoristas o de las grandes empresas, las usinas lácteas que venden directo a supermercados o a mayoristas respecto a faltantes de leche en esta época a partir de abril.
Y bueno, eso es real. Tengo gente conocida que trabajan en empresas lácteas de Santa Fe que 2 días a la semana no están elaborando porque no tienen materia prima y el costo de poner en marcha las maquinarias por un bajo volumen no les conviene, entonces concentran la producción, paran 2 días a la semana porque no hay producción. Y esto es algo que quiero que la sociedad entienda, no se resuelve de un día para el otro. La lechería son seres vivos, es un proceso biológico. La vaca tuvo la lactancia, o sea, tuvo una cría, tiene leche, la sequía le pegó, se secó la vaca que deja de producir leche. Esa vaca tiene que nuevamente tener un ternero dentro de 7, 8, 9 meses, volver al círculo productivo, ¿me entiende? Esto no se resuelve. Como el que hoy perdió la soja, bueno, siembra trigo y en 6 meses puede tener recursos. La ganadería y principalmente la lechería no es así. Y hay un dato más. La Argentina hace 25 años que está produciendo entre 10.000 y 12.000 millones de litros. Entonces, ¿qué pasa? La población aumenta, el consumo se mantiene por habitante, pero no aumenta la producción. En Entre Ríos, en el 2013, teníamos 1.700 productores tamberos, el cual el 90% eran productores familiares. Hoy, en el 2023, lamentablemente quedan menos de 900. Bien. La producción se concentró, pero no aumentó el volumen total de litros, que eso es lo más preocupante. Sí, lo que está diciendo es que hay que pensar a mediano plazo, hay que hacer un plan, salir de la coyuntura y pensar un poco cómo se expande todo la producción en el mediano plazo, digamos, para acompañar la potencialidad que tiene obviamente la Argentina, no solamente para exportar, sino el consumo interno, ¿no? Y le doy sí, Fabio. Un pequeño dato más para que la gente se dé cuenta de lo importante que es mantener al productor en el campo trabajando. Hoy en Entre Ríos, menos de 900 familias están produciendo suficiente leche para alimentar a más de 3 millones de argentinos, o sea, más del doble de los habitantes de la provincia de Entre Ríos. Imagínense lo importante que es tomar pequeñas medidas que pueden salvar a la familia. Muchos tambos cerraron y van en el camino, y el tambo que cierra no vuelve más, y aunque se concentre, no hay más volumen de producción. Eso es lo más... el semáforo en rojo, luz alta. Paren, señores, acá hay que hacer políticas de Estado, no políticas partidarias. Y este es un mensaje a todos los políticos, a todos. Ahora no los escucho a ninguno. Hoy el gobierno K es la cortina de humo perfecta que deja al descubierto la ineficiencia de todo el sector político y dirigencial de no ocuparse seriamente de los problemas. Fabio, gracias, muy amable. Ahí está Fabio, pequeño tambero, ahí muy cerquita de Crespo, la capital nacional del huevo. Ahí en Crespo he estado un par de veces dando conferencia, el corazón productivo de la provincia de Entre Ríos. La verdad que es un sector que tiene muchísimo empuje y muchos pequeños productores. Vas a contar un ratito, porque dentro de las medidas también hay un paquete de medidas para pequeños productores, para compensar el impacto de la sequía, ¿no? 70.000 pequeños productores. Ahora vas a contar un poquito cuáles son esas medidas. Me está llamando Diego de Nicolás, que está en el móvil en Puente Pueyrredón. Diego. Porque la unidad piquetera sigue con... A ver, Maxi, ¿me estás recibiendo? Sí, sí, perfecto, Diego. Sí, te decía que aquí en el Puente Pueyrredón sigue todo cortado y esta postal se refleja en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos de la Argentina. Están ahora en espera al momento en que comience la asamblea. Probablemente esta asamblea se va a iniciar en 1 hora aproximadamente, 1 hora 15. Ahora la prefectura y la Policía Federal Argentina continúan estableciendo un cordón. ¿Por qué este cordón? Lo que tratan de hacer es que los piqueteros no suban al Puente Pueyrredón. Si bien en algún momento de la jornada los piqueteros como que avanzaron caminando, simplemente fue una cuestión de muestra de intención de avanzar, pero sin demasiado interés de confrontar. Por lo tanto, no hubo incidentes que uno pueda llegar a tener como demasiado explícito. Ahora hay que decir que la expectativa es saber en qué momento del día se va a justamente levantar esta protesta. A las 2 de la tarde va a ser la asamblea y muy probablemente luego de la asamblea se decida ya levantar los distintos piquetes en todo el país. Claro, no va a ser algo inmediato, ahí se va a tomar la decisión y luego en el correr de la tarde
cada uno de los puntos irá tomando la decisión de ir liberando la traza, justamente en un momento muy sensible en que comienza el fin de semana largo. Bien, Diego, gracias, muy amable. Seguimos ahí. Sí, tenés un dato adicional, Javier. Sí, ahí lo veíamos en la imagen a Eduardo Belliboni, uno de los líderes de Unidad Piquetera. Hay que recordar, para quien no sepa, que estos son los movimientos piqueteros vinculados al Partido Obrero, a la izquierda, que no son socios, perdón, se me escapó, que no son cercanos al gobierno, en donde sí en el Ministerio de Desarrollo Social hay otros movimientos piqueteros como el Movimiento Evita, como Barrios de Pie, etcétera. Y lo que está pasando es que el reclamo por mayor alimento, por más planes, no son escuchados por el Ministerio, pero ni siquiera son ya atendidos por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que es una de las cosas que le endilgan, por lo cual se hacen estos cortes. Yo la información que tengo es que estos cortes no se van a levantar hasta por lo menos las 6 de la tarde. Belliboni dijo que no tenían pensado hacer un acampe. Si no lo tienen pensado, será que no lo van a hacer. Creo que no lo van a hacer porque mañana es Jueves Santo, no por otra cosa. Pero bueno, dejemos esas especulaciones de lado y supuestamente a las 6 de la tarde estarían levantados los cortes, los piquetes, las interrupciones. Insisto, nosotros estamos en Puente Porredón, pero está toda la ciudad en su comunicación con el conurbano bonaerense cortada por piqueteros. Y en gran parte de todo el país hay unos 130 piquetes y cortes en todo el país por esta protesta nacional de Unidad Piquetera. Atención, acaba de salir el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires. Me lo acaba de enviar el economista Amílcar Collante, que le agradezco, como siempre. 7,1% dio la inflación en la ciudad de Buenos Aires en marzo. Es este dato anticipado de lo que va a dar el INDEC la semana próxima, que da el IPC nacional, el índice de precios consumidor nacional. Acumula 21,8% los 3 primeros meses del año, el primer trimestre, insisto, la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Y si uno ve la variación interanual, la variación últimos 12 meses, ya en la ciudad de Buenos Aires está la inflación corriendo al 105,5% anual. Es decir, repito, no sé si podemos ahí ver la placa, 7,1% la inflación dio en el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires en marzo. Vamos a ver, en general siempre está más o menos en línea con el INDEC. Lo que ha mostrado acá es una aceleración, 21,8% primeros 3 meses del año, el primer trimestre, y 105,5% la inflación últimos 12 meses. Si el INDEC da 7%, la inflación nacional va a estar alrededor del 103%, tal vez un poquito más, pero se sigue acelerando, digamos, en marzo la inflación. Y lo que estaba viendo en el desagregado de la ciudad de Buenos Aires... alimentos. Ojo alimentos. Ojo alimentos. Sí, claro. Que subió 9,1%. Alimentos en la ciudad de Buenos Aires, acumula 24,7% en los primeros 3 meses. Y escuchen este dato. En la ciudad de Buenos Aires, alimentos, 111% la inflación en los últimos 12 meses, la inflación anual. Estamos hablando ya de que la inflación del 100% empieza a quedar como un piso y tenemos números inflacionarios que están bien por arriba del 100%. A esto le sumo, fíjense, frutas en la ciudad de Buenos Aires, 162% de aumento en los últimos 12 meses. Y en el caso de aceites, mantecas y otras grasas, 131% de aumento en los últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires. Insisto, este no es el dato del INDEC, sino del Instituto de Estadísticas de la ciudad, como tiene la provincia de Buenos Aires, como tiene Entre Ríos, como tiene cada una de las provincias, pero en general está en línea con lo que da el INDEC a nivel nacional o por regiones. A esto le sumo algo que me envía un distribuidor mayorista muy importante, que me manda vinos de una bodega, de 2 o 3 bodegas, más o menos están en línea de esos aumentos, son vinos económicos, 7% de aumento a partir de hoy. Pollo,
de uno de los frigoríficos líderes del mercado, 19% de incremento. Esto es a partir del lunes. Lácteos de una de las de dos usinas lácteas muy conocidas, que no son las dos líderes, pero son las dos que están después de las líderes, que tienen 10% de aumento a partir también del lunes, cuando en el caso de lácteos ya habían sufrido hace 7 días un aumento, es decir, hace una semana había habido un aumento de estas mismas empresas del 9%. Es decir, 9% hace una semana y ahora a partir del lunes otro, ¿cuánto dije? 10%, otro 10% a partir del lunes. O sea que, ojo, porque sí, una dinámica de precios muy, pero muy preocupante. Está el móvil en el mercado central. Ahí está Leo Godoy. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, estamos en el mercado central y en este caso vamos por todo lo que tiene que ver con los alimentos de granja, ¿sí? El pollo, el cerdo, que fueron siempre las primeras alternativas cuando la carne aumentaba mucho. Pero también en los últimos tiempos se dieron bastantes incrementos también en este rubro. Así que bueno, la gente ha cambiado de algún modo sus hábitos de consumo. Pero para darnos más detalles estamos acá con Daniel, que está en el cara a cara con la gente, que sabe lo que consume, que sabe los precios. Así que te doy paso acá directamente con Daniel para que puedas consultarlo. Hola, sí, buen día. Sí, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me está escuchando? A ver, Leo, ¿me está escuchando? Daniel, si no preguntale un poquito vos cómo está ahí el tema. Veo que hay mucha gente comprando justamente pollo. Decíamos que pollo es uno de los productos que más aumentó en marzo. El pollo voló, literalmente, creo que 35-40% en marzo. Y yo estaba contando que ahora uno de los frigoríficos líderes estaba también con otro aumento del 19%. Pero bueno, es una carne que está más barata que la carne vacuna, por lo cual venía creciendo el consumo de pollo. Pero bueno, ahí un poquito nos puede contar cómo viene el tema pollo. Sí, Daniel, mira, acá Maxi me pregunta, te transmito. Bueno, el tema del pollo, si bien siempre fue una alternativa, bueno, ¿en qué precio está y cómo viste vos la evolución del precio, por lo menos, no sé, de marzo hasta acá, cómo lo ves? Bueno, te comento, nosotros tenemos un pollo de campo que hace 2 semanas estaba a 550 pesos el kilo. En estas 2 semanas el pollo se fue a 700 pesos, un pollo de campo muy bueno, es algo sabroso, es de campo y la gente lo lleva mucho, sí, sí. ¿Y eso implicó un cambio en el consumo, digamos, estos aumentos? Porque es un aumento importante, de 500 a 700 pesos. Y bajó un poco la venta, pero tienen otra alternativa. Tienen pollo, patamuslo, tienen alitas que van intercambiando las ofertas. Así que la gente opta por llevar siempre el pollo entero que trae pechuga y alitas y patamuslo. Bien. Sí, Maxi, decime. No, un poco, claro, cómo venía un poquito más allá. Aumentan, si eso se vino dando también en las últimas semanas, ¿con qué producto especialmente? Con el tema del pollo, que fue en marzo los aumentos y parece que también ahora a principios de abril. Bien, bueno, mira, lo que nos dice Maxi es, el tema de la inflación se viene dando en todos los rubros, en todos lados, si bien el mercado central suele tener precios más ajustados, bueno, ¿cómo ven ustedes la evolución de los precios? ¿Cómo se vienen dando? Y sí, bueno, tenemos, todo aumentó, digamos, que lo que aumentó lo que es el alimento, aumentó todo. Tenemos ofertas, digamos, como para poder ayudar a los bolsillos a la gente. Tenemos alitas, calcularle los 7 kilos a 1.500 pesos. Te queda razón de 214 pesos el kilo, algo barato. Algo barato. ¿Y ustedes en cuanto a la evolución, digamos, tienen que cambiar los listados, los precios semana a semana? ¿Cómo se viene dando? Sí, bueno, hoy justamente cambiamos todos los precios hoy tempranos y había aumentado todo, sí. Semana a semana tienen que renovar cada una semana, cada 15 días se cambia el listado, se cambian todas las carteleras, todos los precios y sí. Bueno, bien, Maxi, ¿querés, le consultamos? Bueno, aquí mira. No, veo que ahí también está la carnicería, bueno, bastante gente, ¿no? Hay precios obviamente más económicos en el mercado central. Cerrame vos, Leo, desde ahí.
Sí, mira, Maxi, lo que nosotros notamos es que aquí el consumo ha cambiado bastante. Imagínate, a ver, tengo una pequeña recorrida nada más. Una bondiola, que era un corte accesible generalmente para el fin de semana, para por ahí a veces reemplazar lo que era el asado. Bueno, hoy está casi el precio, el kilo, muy parecido a lo que está un kilo de asado. Está en 1.820 y acá que está un poco más económico, que es el mercado central. El solomillo también. Bueno, la gente eso ha llevado a cambiar algunos hábitos. Lo que vimos recién es que, por ejemplo, recurren en algún caso a llevarse los menudos del pollo, también a lo que son las alitas, que son, quizás antes no era algo de consumo muy masivo o que lo llevaba la gente habitualmente, pero ha empezado a optar por estos cortes que son bastante más económicos y que, bueno, pero obviamente que implican también otro tipo de alimentación. Leo, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Leo Godoy. Vamos a ir a una tanda. Bueno, atención porque el gobierno va a suspender la ley de alquileres. ¿Esto lo oficializó ya el anuncio o lo dejaron trascender? Vos habías dicho, Ayer Javier. lo habíamos adelantado, Sí. que lo habían dejado trascender extraoficialmente. Todavía no hubo un anuncio oficial y hablan de suspensión y no de derogación Hubo dos de la ley. funcionarios que en casa de gobierno le dijeron a los periodistas que Exactamente. Dos funcionarios importantes, digamos, de esos que Sí, supuestamente... que están al lado del presidente, porque esto lo va a hacer por decreto. Bueno, es que no se sabe bien el alcance que va a tener, si es suspensión, si es derogación. Bueno, de hecho, de la oposición ya salió uno de los legisladores, Martín Tetaz, a decir que no es tan fácil decir, bueno, ahora suspendo una ley, que hay un proceso también administrativo. De una ley, es justo decir, que aprobó la oposición y el oficialismo, todos se rasgaban las vestiduras diciendo que iban a legislar para los arrendatarios, es decir, para los inquilinos, cuando desde los que conocen del negocio, desde las inmobiliarias decían, esto va a ser una catástrofe. Fue una ley que es justo se aprobó. recordarlo. ¿En qué año se aprobó la ley? Hace 2 años, 3 años. Sí, se aprobó En este prácticamente por gobierno. unanimidad Sí. y prácticamente por unanimidad en la campaña electoral de las elecciones de 2021, oficialismo y oposición coincidieron en que había que derogarla. Y acá estamos todavía. Claro, una no. ley impulsada por los inquilinos, viste que están Pero fue una ley, me asociados. parece, impulsada en su momento por Juntos por el Cambio, ¿no? ¿No Sí. estaba Lipovetsky? Sí, claramente. Impulsor, que era Sí, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Sí, pero para después con se apoyo sumó del Frente de Todos. con apoyo del Frente de Todos. No, digo, porque ahora se posiciona cada uno en la campaña electoral, Sí. alejándose, digamos, de lo mismo la que votan. responsabilidad de cada uno, de lo mismo que se votó. Está Armando Pepe. Vamos a darle un poquito las dos campanas de cómo ven este tema. Armando Pepe, de la Cámara Inmobiliaria. Armando, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, brevemente, ¿qué pasó con la ley y qué te parece este tema de la suspensión? Realmente muy complicado estos trascendidos que hubo porque dijeron que por un DNI van a suspender la ley. Imposible, con un DNI, un DNU no se puede derogar una ley que fue sancionada en el Congreso. Lo más que pueden hacer con el DNU es suspenderla y poner en vigencia nuevamente el Código Civil y Comercial que fue sancionado en el 2015, ¿no? Para volver a los 24 meses y al ajuste de común acuerdo entre las partes. Pero realmente este trascendido que salió después de la reunión de Massa con el presidente de la República ha creado una gran incertidumbre en todo el país. Todos los contratos de alquileres que se tienen que firmar ayer, hoy, mañana, no se van a firmar porque los propietarios no quieren firmar porque quieren ver qué pasa con la ley, si volvemos a los 24 meses o si seguimos con los 36 meses como está ahora. La ley actual vigente, ¿qué establece? ¿36 meses? ¿Qué más establece? La ley actual establece 36 meses y ajuste del alquiler una vez por año por el índice que publica Banco Central. Por eso Maxi se retiró tantos inmuebles del mercado de oferta, porque con un país que tenemos una inflación diaria, ningún propietario quiere alquilar un departamento y tenerlo durante 12 meses con un alquiler planchado cobrando el mismo valor, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho que se retiraran tantos inmuebles de oferta. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay solamente 1.700 inmuebles en oferta de alquiler de 1, 2, 3 ambientes. Y tengo una pregunta más.
hay un boom de alquileres temporarios, ¿no? No vi las estadísticas, pero todo el mundo me comenta en la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas porque está lleno de turistas que vienen, aparecen en los TikTok, en Instagram, haciendo y mostrando qué barato que está la Argentina, pagué 40.000 pesos una cena para dos, y uno lo vemos nosotros y decimos, che, qué barato, ¿te parece eso? Y sí, escúchame, son nada más que $100 la cena para dos, $50 cada uno en un restaurante de primera línea en la ciudad de Buenos Aires, eso en Nueva York. Ni empezás con la entrada, digamos, ¿no? En Nueva York o en París o en cualquier gran ciudad del mundo. Entonces, eso ha generado también que vengan muchos turistas y que muchos propietarios digan, bueno, en vez de alquilar en un contrato a 3 años, voy alquilando por semana, por 5 días, 4 días. Y todo eso, ¿qué es informal? Se hace sin... No, Maxi. Lo que ha pasado también, algo que tenemos que tener en cuenta. Toda la prensa y todos nos ocupamos de las rusas que venían a tener familia a Buenos Aires para sacar el DNI, el pasaporte del chico y demás. Pero vinieron 13.000 rusos. Esos 13.000 rusos no fueron a vivir abajo la autopista. Alquilaron departamentos temporarios, pagaron los 90 días, los 3 meses de contrato de frente. ¿Dólar cash? Con dólar cash, con dólar billete. Y vos fíjate, hace 5 meses atrás, vos conseguías en pleno Recoleta un 2 ambiente por $400, $500 por mes. Hoy no hay por menos de $1.000, porque no solamente los rusos, sino mucho turismo extranjero, como vos decías, vienen a Buenos Aires, porque Buenos Aires está regalado para ellos. Y también los alquileres temporarios lo está usando mucho la gente del interior, porque vienen los chicos a estudiar en las universidades y no consiguen departamentos. ¿Pero eso es legal? ¿Cómo es la legalidad es bajo qué ley es el alquiler temporario? ¿Se hace un contrato? Por la ley de alquileres, el alquiler temporario tiene que ser por 90 días como máximo para que sea temporario, y bueno, y se alquilan así y muchísimos en la ciudad, por eso hay mucha. Pero perdón, está permitido, yo tengo entendido que todas las operaciones que se conforman legalmente en la Argentina deben hacerse en pesos. Deben hacerse en pesos, moneda de curso legal. Salvo las operaciones inmobiliarias. No, por supuesto, pero no, incluso las inmobiliarias que se hacen en dólares, Maxi, las escrituras tienen que ser en pesos, aunque paguen billete de dólar, que tiene que tenerlo blanco, por supuesto, porque el dólar no es moneda de curso legal, es un objeto para la ley argentina, el objeto más preciado por todos los ciudadanos, ¿no? Pero los alquileres temporarios, los contratos deben hacerse en pesos, aunque el inquilino pague en dólares. Está prohibido hacer en billete de dólar los contratos. Bien. Armando, gracias, muy amable, como siempre. Vamos a escuchar también, no querían cruzarse, a José Luis Griselli, que es especialista en locaciones y creo que tiene una visión distinta respecto a la ley de alquileres. Griselli, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero hacer una aclaración. Yo con Armando Pepe tengo una relación fantástica, y es más, coincido en todo con respecto a la actual legislación. Así que nada, esta es una pequeña aclaración. ¿Y usted tiene la misma visión respecto a la ley? Me dicen no querían cruzarse, simplemente estoy reproduciendo lo que... No. Sí. No. Yo con Armando tengo una está bien, pero vamos al punto. ¿Usted tiene la misma visión que Armando Pepe respecto a la ley de alquileres y al tema de la suspensión? Mirá, yo no iría por la suspensión, iría por la derogación directamente. Yo creo que la suspensión generaría muchísima incertidumbre en los inquilinos, hoy por hoy, con los que tienen un contrato vigente, y todos aquellos que están por suscribir un nuevo contrato. Me parece que la suspensión es una herramienta que no es la apropiada, que no es la idónea. Me parece que tiene que venir con la derogación, pero la derogación acompañada de un proyecto de ley serio y que modifique los puntos más, los más cuestionados de la actual legislación. Eso es lo que entiendo. ¿Usted coincide que retrajo la oferta de alquileres básicamente por el contrato de 3 años y por qué más?
Mirá, no se le puede echar solamente la culpa a una legislación. Yo creo que, a ver, el espíritu de la ley puede ser muy bueno, pero si vos tenés ligado o tenés asociado un ajuste interanual a un índice que publica el BCRA y ese índice se conforma por índice de precio al consumidor y variación salarial y tenés una inflación galopante, obviamente que eso va a hacer que los precios se disparen, sobre todo lo que son los ajustes. Y yo también entiendo que la norma fue sancionada en un momento que no fue muy propicio, que fue en plena pandemia, donde estaban congelados los alquileres, donde estaban suspendidos los desalojos, y esto generó muchísimo temor en el propietario, quienes empezaron a sacar las viviendas ofrecidas en alquiler, las volcaron a otro tipo de mercado, como la compraventa, como el alquiler temporario, que es lo que recién estaba hablando Armando. Bien. Y me parece que lo que hay que hacer es volver a seducir a quien sacó las unidades ofrecidas en alquiler y que la vuelva a volcar al mercado. Bien, sumado a que hay todo un tema de rentabilidad del alquiler que está en los mínimos históricos, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Sí, mirá, Maxi, yo entiendo que para el propietario es poco, pero para el inquilino es muchísimo. Claro, no, totalmente. Visto desde el punto de vista de la propiedad en dólares versus el alquilar en pesos. Sí. Hacemos la renta en dólares y es mínima, históricamente. Es mínima. Pero si uno lo mira dentro de los motivos, lo mira desde el otro lado del inquilino, apenas llega a pagar como puede el alquiler. Porque sus ingresos hoy están promedio, no sé, $300 o $400 mensuales en un mínimo histórico, ¿no? Exactamente. Sí, coincido. Para el propietario está recibiendo una renta mínima, con lo cual es mucho más tentador si vos tenés una unidad o un departamento en una zona más o menos privilegiada, volcarlo a lo que es el mercado de los alquileres temporarios que te pagan en dólares y no ofrecerlo a través de un alquiler tradicional. Eso es el efecto llamado Airbnb, que bueno, la verdad que está golpeando mucho el mercado del alquiler destinado a vivienda. Griseli, gracias, muy amable. Está Adrián Saque en el móvil. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, estamos en el día después, ¿no? De lo que algunos diarios insistieron en llamar arresto, ¿no? Esto está en inglés, pero bueno, es fácil de traducir. Este es el USA Today de Donald Trump. Bueno, como sabés, él no fue arrestado y llevado esposado a una celda. No fue esto. Sí estuvo técnicamente arrestado por varios minutos mientras comparecía ante el juez Juan Merchan, quien le leyó los 34 cargos que se le presentaron, ¿no? Y por los que fue formalmente imputado. Recordemos, es la primera vez que un presidente o expresidente de los Estados Unidos tiene que presentarse ante un juez. Bueno, por estos cargos todos tienen que ver, fueron revelados ayer recién, con falsificar registros de rendición de cuentas, digamos. En este caso se falsificaron documentos para justificar los pagos para comprar el silencio de la modelo porno o actriz porno Stormy Daniels, que dijo haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump cuando ya se encontraba casado y que quería contar esa historia en todos los medios durante la campaña electoral de 2016. ¿Qué dijo el juez? Que Donald Trump armó un esquema para identificar y sobornar a toda la gente que quería hablar en contra de él o que tuviera historias negativas, con el fin de
hacer campaña electoral. O sea, por un lado tenés el delito de la falsificación, que es un delito menor para Nueva York, pero que está agravado por el fin que tenía, que era poder utilizar estos argumentos en su campaña electoral. Por esa razón, ¿sabés, Maxi? Si fuera encontrado culpable, él se declaró no culpable, pero si finalmente se ha hallado culpable, por todos estos cargos tendría que estar 136 años en la cárcel. O sea, por eso de ahí viene la gravedad. A ver, Adrián, no va a pasar eso. Escuchemos lo que decía ayer Donald Trump. A ver. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Much more. Our elections were Ahí estaba Trump, ¿no? Digamos, denunciando una persecución política. Se discute mucho esto, si esto lo puede inhibir como candidato, ¿no? Como próximo candidato, que es lo que él ha dicho que va a hacer. Se ha lanzado como candidato, es el único que está en la carrera presidencial. Sí, bueno, las palabras que escuchábamos de Donald Trump eran cuando él volvió a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde, bueno, como escuchábamos y veíamos recién, se victimiza, ¿no? De todas maneras, mira, no se lo puede proscribir, aunque hay un salvoconducto para hacerlo, dado que en la Constitución de los Estados Unidos lo único que se pide es que una persona para poder ser presidente tenga más de 35 años de edad, sea estadounidense nativo y haya vivido más de 14 años aquí en suelo estadounidense. Pero la Constitución, aquí en la enmienda 14, dice que una persona que avaló una insurrección o que la protagonizó puede ser inhibido como candidato. Esto es algo de lo que están hablando los juristas hoy. Esa es acá en la enmienda 14 de la Constitución. La otra causa, Eso pero no esta de... Claro, no esta. De la actriz porno. Adrián, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba Adrián Sack. A ver, cerramos con alguna información política. Javier, está que arde la interna de Juntos por el Cambio. Sí, está que arde y le puso una mechita más al fuego, que no hace falta ponerle demasiado, Guado de Pedro, que sigue siendo ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández y un ministro del Interior que cuestiona a su teóricamente jefe, que es el presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque salió a plantear claramente que tiene que haber una PASO porque el presidente así lo quiere y pese a los intentos de negociación a través de la mesa política, que ya como contamos acá del Partido Justicialista se murió esa mesa política, el presidente los obliga a competir internamente. ¿Qué dijo Guado de Pedro? Dijo, bueno, competiremos entonces contra el presidente o contra quien el presidente diga. De hecho, lo acusó de, bueno, fue el presidente el que nos trajo hasta acá, hasta esta situación. Y lo que plantea es que le van a competir dentro de las PASO al frente de el resto del Frente de Todos, le va a competir al presidente, dando a entender que está de un lado, en el Frente de Todos, el presidente y del otro lado el resto del Frente de Todos, no solamente el kirchnerismo. Y te agrego algo, la idea del kirchnerismo es que si Alberto Fernández efectivamente quiere competir dentro de la PASO, él o alguien de su espacio, como ya lo ha dicho, le vacíen las listas y que el kirchnerismo tenga íntegramente sus propias listas. ¿Esto qué significa? Lo traduzco. Que la PASO en la provincia de Buenos Aires, en la lista del kirchnerismo, vaya Axel Kicillof. Y en la lista del albertismo no vaya Axel Kicillof. Es decir, que le pidan al contrincante que llene todas las listas, porque ellos van a tener sus propias listas con su gente, lo cual va a ser muy complicado esto de cumplirse y es otro capítulo más en esta pulseada permanente entre el kirchnerismo y Alberto Fernández. Atención con este tema, vamos a ver si son fuegos de artificio o si se confirma la PASO del Frente de Todos. Pues la pregunta es si el presidente va a una PASO y pierde en agosto. ¿Y? Después de, bueno, agosto ya deja el gobierno hasta diciembre, ¿sí? En piloto automático, ¿cómo es la cosa? Bueno, ese es el riesgo, te diría institucional, ya no político.
institucional que puede haber. Salvo que sea, no sé, Scioli o sea otro candidato que él elija. Sí, pero también lo quedaría muy debilitado. lo heriría que su candidato también fuera derrotado. ¿Tienes una? Sí, en minutos nada más anuncian, como estuvimos comentando durante todo el programa, medidas para el campo. En ese contexto, Maxi, desde Federación Agraria Argentina, me dicen que no fueron invitadas las entidades al anuncio. Anunciaron una jornada de protesta para el próximo martes por toda la problemática que vive el campo. Nos estamos retirando, ya llega Eduardo Bataglia al aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau, pásenla bien.